Hola, hola, familia de chismosos y amantes del drama turco. Qué gusto tenerlos aquí una vez más en nuestro espacio favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y listos para la bomba informativa que les traigo hoy. Porque sí, lo escucharon bien, hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que sinceramente no veíamos venir. Una noticia que involucra a dos de los nombres más importantes y queridos de la actuación, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, mis queridos chismosos. Preparen sus palomitas, porque la cosa se pone interesante. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de rumores y confirmaciones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. Sí. No sean tímidos, hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontrarán las últimas novedades, los dramas más jugosos y por supuesto, nuestro toque personal para que siempre estén al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Además, su suscripción nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad, así que ya saben. Manito arriba y a suscribirse. Ahora sí, pongámonos serios, o mejor dicho, pongámonos más serios, porque esto ya es bastante serio. Como les anticipaba al principio, la noticia que vamos a analizar hoy es, cuanto menos, sorprendente. Y es que, según fuentes muy cercanas a ambos actores, Can Yaman y Demet Özdemir, estarían trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Sé lo que están pensando. Después de años de rumores, especulaciones, desmentidos y sobre todo, después del éxito arrollador de Erkencikus, la posibilidad de verlos juntos en pantalla parecía cada vez más lejana, casi una quimera. Muchos incluso pensaron que su relación, sea cual sea, había terminado en malos términos. Las entrevistas por separado, las evasivas a las preguntas sobre el otro, todo apuntaba a que la magia de Canem, como los fans los apodaron cariñosamente, era cosa del pasado. Era como un cuento de hadas que terminó antes del vivieron felices para siempre. Pero al parecer el universo, o mejor dicho, los productores turcos tenían otros planes. Y es que aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores, ni de sus representantes, las fuentes que hemos consultado aseguran que las negociaciones están muy avanzadas y que, de hecho, ya se habrían firmado algunos acuerdos preliminares. La información fluye desde dentro de la industria, como un susurro en los pasillos de los estudios de grabación. Se dice que ambas partes están entusiasmadas con la idea, pero que los detalles finales son cruciales para asegurar el éxito del proyecto. ¿De qué se trata este nuevo proyecto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque la información es todavía un poco confusa. Algunos hablan de una serie de televisión, otros de una película. Incluso se ha rumoreado sobre una posible obra de teatro. Lo que sí parece estar claro es que se tratará de una comedia romántica, un género en el que ambos actores se desenvuelven a la perfección y que, sin duda, será un imán para el público. La comedia romántica es su territorio, el lugar donde brillaron con fuerza y conquistaron corazones en todo el mundo. Es la apuesta segura para revivir la llama de Canem. Ahora bien, más allá del género, lo que realmente nos intriga es la trama. ¿Interpretarán nuevamente a una pareja? ¿Será una historia completamente diferente? ¿Cómo habrán logrado superar sus diferencias, si es que las hubo, para volver a trabajar juntos? Son muchas preguntas y pocas respuestas, pero eso es lo que hace que esta noticia sea tan emocionante. Se especula sobre la posibilidad de que interpreten a una pareja que se reencuentra después de años, o quizás a dos personas con personalidades opuestas que se ven obligadas a trabajar juntas. Las posibilidades son infinitas y los guionistas seguramente estarán trabajando arduamente para crear una historia que esté a la altura de las expectativas. Pero vamos a analizar un poco lo que sabemos hasta ahora y a especular un poco, qué es lo que mejor sabemos hacer aquí. Primero, la fuente de la información. Como les dije, no hay confirmación oficial, pero las fuentes que hemos consultado son personas que han trabajado muy de cerca con ambos actores en el pasado y que, por lo tanto, tienen acceso a información privilegiada. Esto no significa que debamos tomarlo como una verdad absoluta, pero sí le da un peso importante a la noticia. Son confidentes, amigos cercanos, incluso miembros del equipo técnico que han sido testigos de primera mano de la dinámica entre Can y Demet. Su testimonio es valioso, pero siempre con un grano de sal. Segundo, el momento. ¿Por qué ahora?
Tanto Can Yaman como Demet Özdemir se encuentran en un momento muy dulce de sus carreras. Can, después de su exitosa participación en Sandokan, está consolidándose como una estrella internacional. Demet, por su parte, ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Quizás, ahora que ambos se sienten más seguros de sí mismos y de sus carreras, están más dispuestos a dejar atrás cualquier diferencia y a aprovechar el potencial que tienen juntos. Han madurado, han crecido como actores y como personas, y tal vez ahora están listos para enfrentar el desafío de trabajar juntos nuevamente. Tercero, el público. No podemos negar que la química entre Can y Demet es innegable. Erkencikus fue un fenómeno mundial y a pesar de los años que han pasado, los fans siguen pidiendo a gritos que vuelvan a trabajar juntos. Los productores lo saben y sin duda han visto en esta demanda una oportunidad de oro para crear un nuevo éxito. La presión de los fans es enorme, las redes sociales están inundadas de mensajes pidiendo a Can y Demet que se reúnan. Los productores son conscientes de este clamor y saben que una reunión podría generar un boom mediático y un éxito de taquilla asegurado. Ahora bien, no todo es color de rosa. También hay algunos obstáculos que podrían impedir que este proyecto se concrete. El primero y quizás el más importante es la agenda de ambos actores. Tanto Can como Demet tienen compromisos profesionales que los mantienen muy ocupados y coordinar sus horarios podría ser un verdadero desafío. Can está rodando proyectos en Italia, Demet tiene compromisos en Turquía. Lograr que coincidan en tiempo y espacio es un rompecabezas logístico que requiere una planificación meticulosa. El segundo obstáculo es, obviamente, la relación entre ellos. Aunque las fuentes aseguran que están dispuestos a trabajar juntos, no podemos descartar la posibilidad de que surjan problemas durante el rodaje. Los fantasmas del pasado podrían resurgir, las tensiones podrían aumentar. Es fundamental que ambos estén dispuestos a dejar atrás cualquier resentimiento y a enfocarse en el proyecto. Necesitan una comunicación clara y una actitud profesional para superar cualquier dificultad que pueda surgir. Otro posible obstáculo es la presión mediática. La atención de los medios estará centrada en cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada mirada. Cualquier rumor, cualquier incidente será amplificado y analizado hasta el más mínimo detalle. Tendrán que aprender a lidiar con esta presión y a mantener la calma en medio de la tormenta mediática. Pero, dejando de lado los obstáculos, vamos a centrarnos en lo positivo. Imaginemos por un momento que este proyecto se hace realidad. Imaginemos a Can y Demet nuevamente juntos en pantalla, haciendo reír, suspirar y emocionar a millones de personas en todo el mundo. Sería simplemente espectacular. Sería como un reencuentro con viejos amigos, una vuelta a la magia que nos cautivó desde el primer momento. Sería una explosión de emociones y una celebración del amor y la amistad. Podríamos esperar una comedia romántica fresca, moderna y llena de química. Una historia que nos haga creer en el amor, en el destino y en las segundas oportunidades. Una historia que nos recuerde por qué nos enamoramos de Can en primer lugar. Una historia que nos transporte a un mundo de fantasía y nos haga olvidar los problemas de la vida cotidiana. Pero más allá de la historia en sí, lo que realmente importa es la energía que ambos actores transmiten juntos. Esa chispa, esa complicidad, esa magia que los hace únicos e irrepetibles. Y es que aunque hayan pasado años, esa magia sigue intacta y estoy segura que el público está ansioso por volver a experimentarla. Es como una conexión invisible, un lazo que los une y que se transmite a través de la pantalla. Es esa magia la que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Así que, queridos amigos, no nos queda otra que esperar y ver qué sucede. Estaremos atentos a cualquier novedad y, por supuesto, los mantendremos informados de todo lo que vaya surgiendo. Pero mientras tanto podemos soñar con la posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir nuevamente juntos en pantalla. Crucemos los dedos y pidamos a las estrellas que este sueño se haga realidad. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans y, sin duda, un gran impulso para el mundo del espectáculo turco. Sería una inyección de alegría y optimismo en un mundo que a veces parece demasiado oscuro. Sería una oportunidad para volver a creer en el poder del amor y la magia. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia bomba y que estén tan emocionados como yo con la posibilidad de ver a Can y Demet juntos nuevamente. Recuerden que esto es solo un rumor,
aunque uno muy bien fundamentado, pero aún así, la ilusión no nos la quita nadie, ¿verdad? Mantengamos la esperanza viva y sigamos soñando con Kanem. En resumen, hoy hablamos de la impactante noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir estarían en conversaciones para protagonizar un nuevo proyecto juntos, después del éxito arrollador de Erkencikus. Analizamos las posibles razones detrás de esta reunión, los obstáculos que podrían surgir y, por supuesto, las expectativas que genera esta noticia entre los fans de ambos actores. Desglosamos los rumores, analizamos las fuentes y especulamos sobre el futuro de esta posible colaboración. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Sin ustedes, esto no sería posible. Su pasión y entusiasmo nos inspiran a seguir buscando las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Les gustaría ver a Can y Demet nuevamente juntos en pantalla? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? Queremos saber su opinión. Compartan sus ideas, sus sueños y sus expectativas. Queremos saber qué piensan y qué sienten sobre esta posible reunión. No se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas novedades, los chismes más jugosos y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre tenemos algo nuevo y emocionante para compartir con ustedes. Hasta la próxima, familia. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de ser felices y de seguir soñando con Kanem. Que la magia de Kanem siga viva en nuestros corazones y que la esperanza de verlos juntos nuevamente nunca se desvanezca. Hasta pronto, chismosos.